Bienvenidos perros y perras al mundo de Last Epoch y hoy les traigo una build para Necromancers basada en la habilidad de Infernal Shade, con la cual vamos a poder pasearnos por los monolitos a la máxima velocidad que nos den las patas y vamos a one-shotear a todos los mobs y a todos los raros que nos encontremos por el camino, y además vamos a poder matar a todos los bosses del juego en menos de 3 segundos, algunos en 1 segundo, otros en 2 y otros en 3. Además de esto, con esta build vamos a poder pushear en la arena hasta waves por arriba del número 200 por lo menos. Yo con mi propia build ya logré en mi segundo intento y sin experiencia en la arena posicionarme en el top 100 del ladder de softcore ahí. Así que la verdad que la build está muy fuerte, y eso que mi versión para la arena todavía no está completamente pulida. Una vez que yo tenga más experiencia, mejor equipamiento y haya pulido un poco más el tema de las habilidades y las pasivas, yo creo que por lo menos voy a poder llegar a la posición 250 y quizás a la 300 también. Así que bueno, gente, les voy a presentar dos versiones de esta build. Una para hacer speedrunning en los monolitos y terminarlos lo más rápido posible, y después una segunda versión para la arena. Y bueno, como pueden ver, gente, estamos acá con los minions. ¿Y de qué trata la build? Bueno, la base de todo es esta habilidad, Infernal Shade. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Se la vamos a colocar a 5 de nuestros minions, a 5 de los minions más fuertes que tengamos. En este caso, a los 2 golems y a los guerreros esqueletos. Y lo que vamos a hacer después va a ser simplemente pasearnos por el mapa, en los monolitos por ejemplo, y utilizar la habilidad de trasplante para teletransportarnos hacia adelante y después con la letra A darle la orden a nuestros minions para que nos sigan. Y así activar también una habilidad de Frenzy y Haste en nuestros minions para que corran más rápido y ataquen más rápido. La verdad que es súper fácil de utilizar la build y se las voy a mostrar un poquito ahora en vivo acá en la arena. Nada más que para que vean cómo se utiliza. Y bueno, simplemente lo que vamos a hacer es correr, saltar atrás de los mobs, darles la orden a nuestros minions de que nos sigan. Los minions no combaten, los minions no están para pelear, están para tanquear y para llevar a las Infernal Shades. Las Infernal Shades son las que van a hacer el daño y van a one-shotear a todos los enemigos, ni bien los toquen. Y la otra cosa interesante de esta build es que estas Infernal Shades van aumentando su daño a medida que pasa el tiempo. Así que siempre y cuando no se mueran todos los minions, las Shades estas de infernales van a seguir aumentando su daño. Al principio quizás no van a one-shotear a todo, especialmente a los raros, pero después de estar jugando un ratito van a empezar a hacer más y más daño hasta que ya puedan one-shotear a todos los bichos. Imagínense si están jugando 5 horas, ya el daño va a ser estrepitoso. Yo al Dami, ese que está ahí en la ciudad, en el fin de los tiempos, logré ya hacerle daños de 6 millones, 7 millones después de unas cuantas horas de estar jugando. Así que el truco está acá en que no se te mueran todos los minions. Pero para eso vamos a crear esta build. Para que los minions sean súper resistentes, para que los podamos hacer aguantar mucho, para que se muevan muy rápido, para que no los puedan one-shotear, y después la habilidad de cada uno, ¿no?, en moverlos, ¿no?, como estoy haciendo yo ahora. Después vamos a tener la habilidad de trasplante para saltar, esquivar bichos y al mismo tiempo meter miedo, fear. Cada vez que saltemos vamos a meter fear en el punto de partida y en el punto de llegada, lo cual puede ser muy útil especialmente en la arena para poder controlar a los enemigos. Así que bueno, gente, vamos a ver un poquito cómo armamos esta build. Como pueden ver acá, yo ahora tengo el equipamiento que era para correr, tenía los anillos de velocidad. Si me pongo esto, ya puedo llegar a los 4000 de defensa. Por lo tanto, es una build que tiene muchísima supervivencia. Y bueno, defensa, es de ward, ¿no?, lo que tengo. Pero esto se los voy a mostrar mejor en el build planner. Vamos a pasar a él. Acá en el Build Planner vamos a poder mostrarles los mejores objetos, ¿no? Yo todavía, como les dije antes, no tengo los mejores objetos, pero ya tengo todos los objetos necesarios para que funcione perfectamente la build para el speedrunning, y para la arena todavía necesito conseguir algunas cositas más, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a necesitar? Primero, vamos a empezar por las skills y la especialización. Vamos a llevar estas 5 habilidades. Primero al Infernal Shade, a la cual vamos a ponerle estas pasivas. 3 puntos en influencia para aumentar el área, 2 puntos
en Flaming the Flames para aumentar más el área y aumentar más el daño. Después, un puntito acá para que podamos colocar las Infernal Jays en nuestros minions, porque por defecto se las colocamos a los enemigos. Después, con esta otra, con este otro nodo, Subjugation, vamos a hacer que el daño de las Infernal Jays se incremente a lo largo del tiempo. Y después con esta vamos a hacer que la duración de las Jays sea infinita, que no se acaben más, siempre y cuando no se mueran el minion y no haya otro minion al que se le pueda traspasar. Hablando de traspasar, vamos a utilizar esta habilidad acá, Shifting Doom, para que cuando se nos muera un minion que está aportando a una de las Infernal Jade, la Infernal Jade se traspase con todo su daño acumulado a otro minion. Le vamos a poner 4 puntitos para que esta chance sea del 100%. Sin embargo, acá hay que hacer una aclaración, y esto es una lástima, esta habilidad está bugueada y lamentablemente no se traspasa al 100%. Por lo tanto, es clave que tratemos de que esos 5 minions que tienen las Infernal Jays no se mueran nunca. En la arena más que nada, ¿no? En los monolitos no importa porque el daño no tiene que ser demasiado alto para poder one-shotear todo. Después, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener acá 3 puntitos para aumentar la duración, que no importa, es nada más que para destrabar esta. Vamos a agarrar Flight of Fire para tener una quinta Infernal Jade, ya que por defecto tenemos solo 4. Vamos a agarrar Burn Trail para darles haste a nuestros minions. El haste lo que va a hacer es aumentarles la velocidad, si no me equivoco, un 30%. Y además 3 puntitos en Demonic Possession para aumentarles también todavía más la velocidad de movimiento, el casteo y el attack speed a nuestros minions. Lo que más nos importa a nosotros es la velocidad de movimiento de esta habilidad. Después vamos a tener la habilidad de trasplante, como les mencioné antes, para teletransportarnos. Y además, cada vez que la activemos, se nos va a activar Bone Armor. Bone Armor lo que hace es que nos va a dar 300 puntos de armadura base y 12% menos de daño. Por lo tanto, cada vez que nos teletransportemos por 4 segundos vamos a tener esta defensa. Y con esta vamos a hacer que dure más tiempo, otros 3 segundos. En total va a durar 7 segundos. Y va a tener un cooldown de 10 segundos. O sea, vamos a tener una ventana de 3 segundos donde no vamos a estar protegidos. Y con esta vamos a hacer que los efectos sean todavía más poderosos, ¿no? Con esta vamos a aumentarnos el casteo, pero es porque nos sobran los puntos. Y además vamos a hacer que cueste más vida utilizarlo. Y eso nos va a ayudar porque cuanta menos vida tengamos, más ward, más escudo vamos a tener. Después vamos a agarrar esta nada más que para que deje un trazo en el piso que ralentice a los enemigos. Y después por este lado vamos a venir por acá con 2 puntitos en Scarlet Rain hacia Ethereal Body, que no nos importa. Y vamos a agarrar Squeamish, que lo que va a hacer es que vamos a meter miedo en el punto de salida de la teletransportación. Y después Thanatofobia para meter miedo en el punto de llegada. Esto va a ser muy importante en la arena. Después, otra de las habilidades que vamos a utilizar, Summon Skeleton. Vamos a sacar 8 esqueletos, si no recuerdo mal. Sin embargo, eso no importa la cantidad. Lo que necesitamos son 3 esqueletos para que esos 3 esqueletos más estos 2 tengan las 5 flames y un par más para que en el caso de que si se muere alguno de los que porta la Infernal Jade se traspase. Después, vamos a agarrar acá 3 puntitos para darles un poquito más de vida máxima. Vamos a agarrar Hollow Walkers para tener un esqueleto más. La verdad que no es necesario, pero bueno. Pero sí o sí, igual la necesitamos para llegar a este punto que va a ser, va a remover a los arqueros. Para la versión de speedrunning pueden agarrar arqueros si quieren también, no hay ningún problema. Para la de la arena, los arqueros pueden ser más difíciles de utilizar, pero también puede ser posible que funcione. Por este lado vamos a agarrar acá 5 puntitos para aumentarle más que nada la velocidad a los esqueletos. Esto para la versión de speedrunning. Para la versión de arena vamos a agarrar menos puntos acá. Después acá para agarrar otro esqueleto más. Como les dije, no es imprescindible. Después por este lado, esta habilidad sí es importante porque lo que va a hacer es va a ponerles Bone Armor a los esqueletos. Y además, este Bone Armor a los esqueletos le va a dar una reducción del 40%, lo cual va a hacer que aguanten muchísimo más tiempo. Después, 4 puntitos a Impatience para que esta habilidad la puedan castear más seguido y la puedan spamear. Y además va a durar 4 segundos más. O sea, en total va a durar 8 segundos. Y la van a poder castear cada 3 o 4 segundos. Y con esta última habilidad lo que vamos a hacer es que los esqueletos van a poder ponerle Bone Armor a los golems, por ejemplo, o a los esqueletos magos, o a nosotros mismos también.
aunque a nosotros mismos con una reducción del 75%. Pero nosotros ya vamos a tener nuestro propio Bone Armor, que proviene de Transplant. Después vamos a poner acá 2 puntitos en Unbound Necromancy, lo cual nos va a reducir el coste de maná y va a aumentar la chance de crítico de los esqueletos, lo cual no nos importa, pero estamos tomando estos 2 puntos para poder llegar acá y agarrar otro esqueletito más. Después, ¿qué tenemos acá? Tenemos al Summon Bone Golem. Y este señor va a ser bastante importante porque va a atraer el agro de todos los enemigos. Tiene muchísima más vida y tiene más armadura y más esquiva. Vamos a agarrar estos 5 puntitos para darle más que nada velocidad y poder llegar a este punto, que lo que va a hacer es que en vez de darnos un golem muy grande, nos va a dar 2 golems un poco más chicos y con un poco menos de daño. Pero bueno, para hacer speedrunning, y en general para la arena también viene muy bien tener 2 golems que atraigan el agro y se puedan dividir y atraer el agro de diferentes lugares. Además de esto, le vamos a poner un puntito acá para darle más armadura a los golems y a los minions. Después más armadura y vida a los golems. Y esta es muy importante, Tower of Bones, para aumentar el tamaño y la generación de agro de los golems, para que atraigan más enemigos. Después por este lado 4 puntitos para darle más velocidad a los golems y a todos los minions. Después 2 puntitos acá para darle más defensas de resistencias a nuestros golems. Y vamos a llegar a este último puntito, que es el Spectral Golem, que lo que hace es que nuestros golems se convierten en espectrales. Van a tener 500 puntos más de esquiva, lo cual es muy importante. Van a comerse muchísimo menos daño de estos golems. Y además van a poder meter miedo a los enemigos a su alrededor. Van a poderles meter fear. O sea que cada vez que se acerquen los enemigos a nuestros golems, van a paniquear y van a correr por un segundo, más o menos entre medio segundo y un segundo, lo cual nos va a dar tiempo para poder liquidarlos con las Infernal Shades, sin que nos toquen prácticamente. Y después acá, en el quinto slot de habilidades, prácticamente pueden agarrar lo que quieran. Yo lo hice temático y estoy utilizando esqueletos, magos, pero sinceramente pueden agarrar otras cosas. Todo el daño viene de estos minions portando a las Infernal Shades. Con esta última quinta habilidad estoy experimentando en la arena. Estoy probando otras habilidades y más adelante quizás haga una actualización de esta build con una versión un poquito más fuerte para la arena. Pero como les dije, para el speedrunning, así como está, funciona genial. Y acá pueden elegir lo que quieran. En este momento, por ejemplo, seleccionamos los Dead Knights, que en vez de magos vamos a tener caballeros ahí, guerreros con 2 espadas, y que se van a poder ir curando a medida que hagan daño. Aunque como les dije, mucho daño no van a hacer porque el daño viene de las Infernal Shades. Y acá vamos a agarrar un par de puntitos para que se muevan más rápido. Y acá para tener un esqueleto más. Después acá para que hagan más daño y se puedan curar más, para que resistan más. Acá para poder llegar acá y que puedan atacar más rápido. Pero todos estos puntos pueden hacer lo que quieran. Pueden ponérselo si quieren acá para que generen ward y aguanten más también. Pueden ponerle acá más daño en base. Flat damage es siempre bueno. El Dead Blossom para que disparen cráneos. Y también pueden jugar con los de fuego. Yo los de fuego no los probé todavía. Y también pueden jugar con los de hielo. A mí los de hielo me gustan mucho porque congelan, ralentizan y stunean a los enemigos. Y por lo tanto el control de masas está muy bueno. En la arena me funcionó. Llegué a la oleada 210 con estos en mi primer intento. Y no los volví a probar. Y después con los Dead Knight llegué a la oleada 236. Y para speedrunning creo que yo elegiría a estos o a los de fuego para hacer daño más rápido, desde lejos. Y bueno, esto es todo por parte de las skills y las especializaciones. Ahora vamos a ver un poquito el tema de las pasivas. En Acólito vamos a gastar 30 puntitos. Y acá, como pueden ver, vamos a seleccionar 5 puntos de Bone Aura, que son los últimos 5 puntos que van a poner cuando ya no les sobre, no sepan qué hacer con los puntos. Van a ponerlos ahí. 8 puntos en Forbidden Knowledge para ganar inteligencia y resistencias. La inteligencia es muy importante porque les va a dar vida a nuestros minions, daño a nuestros minions y nos va a aumentar la cantidad de retención de ward, lo que va a hacer que nuestro escudo de ward pueda ampliarse bastante más. Además de esto vamos a agarrar acá más ward retention, más resistencias, siempre útiles. Y acá 4 puntitos más que nada para poder llegar a esta, que nos va a dar 300 puntos de armadura en total a nivel 100.
a nosotros y a los minions. Bastante importante. Y acá más puntitos de vida para nosotros y para los minions. Muy buena. Después en Necromancer. No, bueno, antes de Necromancer vamos a mostrarle el Lich. Vamos a agarrar acá 8 puntos para ganar más inteligencia y tener menos regeneración. Nosotros queremos tener menos vida, la menor vida posible que podamos. Ya que estamos con una build de low life, de vida baja. Después acá 2 puntitos para tener un poquito más de vida y un puntito más para que no podamos robar vida, para que no tengamos Lich de vida. Y que todo el Lich de vida se convierta en daño. Este punto es innecesario en realidad si lo quieren. Pueden utilizarlo para otras cosas. Pero al principio de la build quizás se los recomiendo para que cuando activen el Infernal Chase al principio hagan más daño y se les haga un poquito más fácil la supervivencia. Pero una vez que ya tengan toda la vida, la build armada, con todas las defensas, resistencias, toda la vida máxima de los minions, esquiva, etc., no va a ser necesario y van a poder retirar estos puntos si así lo quieren y ponerlos en otro lado. Después, en Necromancer, acá vamos a poner 3 puntitos en Elixir of Hunger para un poquito más de vida, aunque es casi insignificante. Después 5 puntos en Grave Thorns para aumentarle la vida y armadura a nuestros minions y que reflejen daño. Después un puntito acá para subir hacia acá y acá poder subirles la vida máxima a nuestros minions y poder agarrar un esqueletito más. Después 5 puntitos acá para tener más retención de ward y más ganancia de ward cada vez que matemos... No, que se muera uno de nuestros minions, aunque nuestros minions no deberían morirse. A cuidarlo, gente. Después acá 8 puntitos para aumentar nuestra vida máxima. Después 8 puntos para aumentar nuestra vida máxima más con más vitalidad. Y aumentar 16% las resistencias de nuestros minions. Muy importante. Acá si quieren pueden poner 2 puntos para tener 2 esqueletos más, pero tengan en cuenta que los esqueletos van a tener 5%, no, 10% menos de vida, pero igual no es nada 10%, no es 10% total, sino es una reducción de 10%, o sea, muy poquito lo que les baja. Si quieren pueden poner 2 esqueletos más, pero como les dije, los esqueletos son insignificantes. Por este lado vamos a subir acá principalmente para llegar acá y ganar 10 puntos más de inteligencia. Y además le vamos a estar dando más daño y robo de vida a nuestros minions. Velocidad de ataque, etc. Pues por este lado está muy importante para poder ganar resistencias elementales y además de resistencia necrótica. O sea, por 7 puntitos, un montón de resistencias. Al principio quizás les conviene poner 10 puntos acá y cuando tengan mejor equipamiento pueden sacar un par de puntos como hice yo. Y finalmente acá 5 puntitos para que cada vez que utilicemos el trasplante, que es un spell, se active esta habilidad y por 5 segundos les va a dar haste y frenzy a nuestros minions. Y se van a poder mover muy rápido por todo el mapa. Y esto sería todo por parte de las pasivas. Como les dije, hay algunas como estas y estas que las pueden poner en realidad donde quieran, no les va a cambiar la build. Las demás sí son bastante importantes. Y bueno, ahora pasemos a ver el tema de los ítems. Recuerden que yo el build planner se los voy a dejar abajo en la descripción. Y les voy a dejar 2 versiones. Una para hacer speedruns en monolito y otra versión para la arena. Esta es la versión para hacer speedruns en el monolito para moverse rápido. Y acá lo que vamos a llevar, como ídolos vamos a llevar estos que nos van a traer como prefijo más armadura cada vez que activemos Bone Armor con Transplant. Y después reducción de cooldown de la habilidad de trasplante para que la podamos spamear más seguido. Y después por este lado vamos a llevar ídolos que nos den vida base, porcentaje de vida y retención de ward. Cualquier ídolo que haga estas cosas nos va a servir. Pueden hacer las combinaciones que les interesen a ustedes, lo que tengan a mano. Cualquier cosa les va a funcionar muy bien. La diferencia va a ser poquita entre una opción y la otra. Después por otro lado, la clave de esta build para el tema de la supervivencia es esta armadura y estas botas. ¿Qué van a hacer estos objetos? Lo que hacen es que vamos a perder 20% de la vida máxima que tengamos y vamos a ganar a cambio ward. Defensa de ward que acá no la muestra el planner, pero la pudieron ver en mi personaje. Yo llego hasta 4000 de ward. Y lo mismo van a hacer las botas, ¿no? Las botas además nos van a dar velocidad de movimiento. Así que la verdad que es todo ganancia con estas dos. Nos van a dar también más retención de ward las botas. Y por lo tanto vamos a poder tener una resistencia muy muy buena. Después,
Como objeto único, acá, que igual en el arma pueden llevar lo que quieran, gente. Pueden ir sin arma si quieren. El daño viene de Infernal Blade y no necesitamos aumentarlo con ningún tipo de incremento ni multiplicador de daño. Les puedo ayudar al principio para que se les haga más fácil al principio, pero una vez que estén jugando un ratito, ya el daño de Infernal Blade va a ser brutal y podrían correr desnudos y podrían matar a todos. Así que bueno, esta arma, ¿por qué la elegimos? La elegimos porque basándose en la cantidad máxima de ward que tengamos, de escudo, nos va a dar más velocidad y más daño de elemento. El daño no nos importa, pero nos importa la velocidad. Así que para la versión de speedrunning esta arma está muy buena, pero si no consiguen esta arma, tienen otras opciones. Pueden elegir acá en esta espada, la Shard of the Shattered Lance, que lo que va a hacer es que cada vez que maten a un enemigo raro o a un boss, les va a aumentar por 15 segundos la velocidad de movimiento. Muchísimo, muchísimo. Esta puede ser incluso una opción mejor que la Humming Bee si ustedes hacen una speedrun donde nunca se detienen para levantar cosas del piso y solo van corriendo y matando todo. Muy buena opción la otra. Después, otras opciones, sí, tienen los Arec Bones. Acá, esta Arec Bones puede ser una opción que va a sacar un summon más extra. Para el speedrunning puede estar bien. Pero bueno, como les dije, esta y la lanza son las mejores opciones para el speedrunning. Después, ¿qué vamos a llevar para el speedrunning de únicos? Vamos a llevar este anillo, que lo que va a hacer es darnos mucha velocidad de movimiento. La velocidad base de un anillo silver, un silver ring, que ya de por sí siempre dan velocidad de movimiento como atributo básico del anillo. Y además nos va a dar otro incremento de hasta 10% más de velocidad. Además de armadura para nuestros minions. Si ustedes ya logran con el resto del equipamiento llegar a tener las resistencias al máximo o son muy habilidosos y no necesitan tantas resistencias y tanta defensa, tanta esquiva de crítico, lo que pueden hacer es ponerse un segundo anillo de Arboreal acá y tener todavía un poquito más de velocidad. Y después, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar siempre vida máxima para nuestros minions y esquiva para nuestros minions. La regeneración no nos interesa porque regeneran muy lentamente. Y después que cualquier cosa que le dé supervivencia a nuestros minions, ¿no? El daño, como les dije, no nos interesa. Y después, como pueden ver acá, yo elegí vida máxima y esquiva. Y además después vamos a buscar como sufijos resistencias elementales y resistencia a los críticos, ¿no? Después, en el collar vamos a buscar el amuleto este que tiene que ser el de hueso, el Bone Amulet, porque ya viene con resistencia física, resistencia necrótica. Además de eso, le vamos a agregar a fijos de resistencia al Void y a la resistencia física. El set, ¿no? Es este. Y además, vida máxima para nuestros minions. O esquiva, ¿no? Lo que encuentren. Y después vida base para nosotros y resistencia al veneno. Después acá, en el catalizador, vamos a buscar el de nivel más alto, porque nos va a dar más inteligencia y más ward por segundo. Y acá vamos a buscar de nuevo vida máxima y esquiva para nuestros minions, más resistencia al veneno. Con estas dos ya vamos a tener toda la resistencia necesaria para llegar al máximo, ya que acá hay que sumarle el de las pasivas, que vamos a conseguir acá. Y si quieren también tienen acá para poner más resistencia al veneno. Recuerden que el contador acá, como dice acá en inglés, no toma en cuenta todos los stats que vienen de las pasivas y otras cosas que no estén acá. Solo toma en cuenta los bonus de los ídolos y de los ítems que están acá y de las blessings. Después vamos a buscar en el otro anillo, acá, otra vez, vida máxima para los minions y esquiva. También pueden buscar inteligencia, eso puede ser un atributo muy bueno. Y después como sufijos vamos a buscar más resistencia a los críticos y más vida base. Después en el cinturón otra vez lo mismo para los minions y después otra vez vida base para nosotros. Y después importante, porque esto es solo un atributo para el cinturón, es que vamos a buscar vida híbrida que nos da vida base y porcentaje de vida. Después en los guantes vamos a buscar lo mismo para los minions o inteligencia. Y después vida base y vida híbrida otra vez. Y en la reliquia vamos a buscar esta reliquia que es el tomo, Stain Tom, que nos va a dar vida base y reducción de regeneración, que yo les dije, nosotros queremos tenerla menos
menor cantidad posible de regeneración. Y después además el set de resistencias de Void y resistencia física, vida o esquiva para los minions, y después vida base y resistencia al Void. Y después como Blessings vamos a buscar solo resistencias. Resistencias a Void y físicas, resistencias elementales y resistencias al crítico. Y con esto vamos a poder completar acá el 100%, no, el 75% del cap de las resistencias, de todo, y el 100% de resistencia al crítico. Así que con todo esto ya tendríamos la build para speedrunning, y ahora les voy a mostrar la build para hacer arenas. Y bueno, gente, ahora acá, poquitas diferencias. Vamos a llevar todo lo mismo en el equipamiento, excepto que ahora vamos a agregar el anillo único de Ribbons of Loot porque nos va a dar, más que nada lo que buscamos es el último de todos los stats que nos muestra ahí, que dice que nuestros minions no pueden ser golpeados por críticos. Por lo tanto, van a aguantar mucho más los minions. Y además le da un par de bonus a los minions para que Lich Chen absorban más vida, ¿no? Más vida máxima para nosotros, lo cual siempre nos viene bien. Así que es muy bueno ese anillo y es clave para la arena. Después vamos a llevar como arma al Beast King, al Rey Bestia. ¿Qué va a hacer? Nos va a dar más vida máxima a nuestros minions. Y además, cuando nosotros hagamos daño, va a darles una reducción de daño a nuestros minions. Y cuando los minions hagan daño, nosotros vamos a recibir una reducción de daño. Lo cual es muy muy bueno en esta build. Lo demás, como les dije, es lo mismo. Pueden jugar con las mismas opciones que con la otra build. Los ídolos son los mismos. Vida, War, Retention, reducción de cooldown y más armadura para el Bone Armor. Y como pasivas, no hay cambios en esta build para la arena de momento. Si llego a hacer un cambio más adelante lo voy a actualizar. En Infernal Blade tampoco. Transplant tampoco. En Bone Summon Skeleton lo que cambié es saqué 2 puntos de velocidad. Y le puse 2 puntitos acá de vida máxima a los esqueletos. Y después en el Golem saqué un puntito acá de velocidad. Y puse un puntito más de armadura. Todavía me estoy pensando incluso sacar al segundo Golem. Y reducir un par de puntos también de acá. Y poner más armadura y más vida máxima al Golem único. Pero bueno. O probar sacar el Golem espectral. Y poner también más puntos acá. Pero bueno, eso ya es un refinamiento para la arena. Y después, como tercera habilidad, no cambié nada de momento acá. Pero como les digo, yo estoy probando con los Cryomanceros y con los Dead Knights. Y también ahora estoy experimentando con otras habilidades que me las estoy guardando para una futura guía. Cuando lo tenga todo más pulido. Así que si ustedes encuentran alguna otra opción viable, déjenmelo abajo en los comentarios. Y bueno, gente, por último me gustaría explicarles cómo preparamos la vida al principio, ni bien abrimos el juego, ya que tiene su truquito. Primero lo que vamos a hacer es sacar a los golems y después vamos a sacar un par de esqueletos. Vamos a sacar en total, a ver ahora, 3, 4, 5. Nosotros necesitamos 5 minions los más fuertes posibles con las 5 Infernal Shades. Entonces vamos a sacar 5 más 1. Y a este 1 le vamos a agregar una Infernal Shade, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar que se muera. Como pueden ver, la primera vez que le ponemos Infernal Shade a un minion, les hace daño. Y esto no sabemos todavía si es un bug o es intencionado. Ya está reportado. Pero al transferirse, al morir el minion y transferirse la Infernal Shade gracias a este nodo, Shifting Doom, que debería ser el 100% pero no lo es, se transfiere a otro y no le hace más daño. ¿Ok? Ahí está el truquito de que tengan la Shade permanentemente y no pierdan vida. ¿Ven? Ahí se transfirió. Como les digo, esto les puede fallar. Pueden hacerlo un par de veces y les puede fallar. Así que tienen que hacerlo un par de veces hasta que consigan tener los 5 minions con las 5 Shades. Y después ahí sí, empiezan a sacar otros minions y listo. De hecho pueden utilizar los magos, si están jugando con magos, para poner las Shades, ya que tienen menos vida y se mueren más rápido. Y bueno, una vez que tengan a los 5 minions con las 5 Shades permanentes sin perder vida, ahí sumonean al resto de esqueletos, hasta 8, ¿no? A todos los magos que tengan, y listo, y salen a jugar. Y como les dije, ni bien empiecen a jugar, el daño va a ser un poquito bajito, pero suficiente como para matar a todos los mobs de mierda, y a los raros los van a matar en 2 o 3 segundos. Pero después de media horita de jugar o menos, la build ya prácticamente empieza a one-shotear todo.
Así que bueno, gente, esto sería todo de parte de esta guía de Necromancer. Espero que les haya gustado muchísimo. Y si fue así, los invito como siempre a dejarme un comentario abajo, suscribirse al canal y sumarse a la manada. Y ahora los voy a dejar con un gameplay y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, perros.